Mi suegra tiró la comida que pasé 5 horas preparando y se burló de mi madre fallecida frente a 20 invitados. No dije nada, simplemente me quité el delantal y revelé un secreto que la destruyó. La porcelana golpeó el piso de mármol antes de que siquiera decidiera jalar el mantel. El cristal se rompió después, de ese tipo caro que no solo se quiebra, sino que detona, esparciendo luz por el suelo como pequeños cuchillos. Luego los cubiertos, chocando en un montón encima de un pastel de cumpleaños que había costado más de lo que gano en un mes en mi puesto del mercado. 20 invitados se quedaron congelados a mitad de bocado. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. La copa de champán de alguien se volcó en cámara lenta y nadie se movió para atraparla. Yo me quedé ahí, con mi vestido negro, el delantal aún atado a la cintura, las manos firmes por primera vez en todo el día. A partir de hoy, dije, he terminado de servir a esta familia. Ese fue el momento en que todo cambió. Pero si quieres entender por qué una mujer de 49 años con manos ásperas y salsa picante bajo las uñas destrozó la mesa puesta en la cena del cumpleaños número 80 de Charles Weaver en un restaurante con vista a la costa de La Joya, necesitas saber lo que pasó en las 6 horas anteriores a eso. Necesitas saber lo que dijeron sobre mis padres. Yo ya llevaba 11 años con mi propio puesto en el Ocean View Farmers Market cuando ocurrió esa cena. Salsa picante, quesos añejos, ese tipo de alimentos artesanales por los que los clientes habituales cruzan todo el condado. Convertí ese puesto, que empezó con una mesa plegable y un lector de tarjetas, en algo que pagaba su propia renta, su propio seguro, todo por sí mismo. Para las personas que me compraban cada sábado por la mañana, yo era Hannah Weaver, la jefa, la mujer que recordaba los nombres de sus hijos y sus alergias. Para la familia de mi esposo, yo era la chica del mercado. 12 años casada con Luke Weaver, y ni una sola vez su madre me llamó por mi nombre de pila delante de otras personas. Luke era el callado de su familia, un gerente de operaciones de almacén, estable y poco impresionante según los estándares de su madre, casado con una mujer que vendía condimentos en una carpa. Rosalie Weaver, mi suegra, nunca nos dejó olvidar a ninguno de los dos el lugar que ocupábamos en su estimación. Jeffrey, el hermano mayor de Luke, era el exitoso, un cirujano ortopédico que estaba construyendo una clínica privada. La esposa de Jeffrey, Gemma, era una abogada corporativa con una oficina en la esquina y una opinión sobre la vida de todos menos la suya. Y luego estaba Charles Weaver, el patriarca, que cumplía 80 años ese sábado. Charles era el único en toda esa familia que alguna vez me había mirado como si fuera una persona, en lugar de una molestia que Luke había llevado a casa. Me desperté a las 4 esa mañana, manejé hasta los muelles mayoristas antes del amanecer para comprar camarones tan frescos que todavía estaban fríos del barco. Pasé 3 horas preparando una sopa de mariscos con una receta que solía ser de mi madre. Crema espesa, pimentón ahumado, un azafrán español raro que había pedido especialmente 2 semanas antes porque Charles mencionó una vez, casi de pasada, que extrañaba la sopa que su propia madre solía hacerle cuando era niño en Maine. Yo sí me acordaba. Nadie más en esa familia recordaba nada sobre Charles que no tuviera que ver con su cuenta bancaria. Mis padres tenían un pequeño restaurante a las afueras de Bakersfield durante 26 años antes de que un conductor ebrio cruzara la línea central en la Ruta 58 y me los arrebatara a los dos en el mismo instante, 4 años antes de que conociera a Luke. No heredé nada de ellos más que un montón de tarjetas de recetas, una olla de esmalte desconchada y ese tipo de dolor que nunca se va del todo. Solo aprende a quedarse más callado en un rincón de la habitación. La receta de la sopa era de ellos. La preparé para Charles porque era la única herencia que tenía que valiera la pena dar. Debía haber sabido que no debía llevarla a ese comedor. Hubo señales de advertencia durante años, si soy honesta conmigo misma ahora. Solo seguía diciéndome a mí misma que cada una era la última vez, que seguramente había un límite para lo pequeña que esta familia podía hacerme sentir. 3 años antes, en Acción de Gracias, Rosalie accidentalmente me dejó fuera del distribución de asientos, y comí de pie en la puerta de la cocina mientras Gemma hablaba sobre una fusión que su firma acababa de cerrar. Me dije a mí misma que había sido un error honesto. Rosalie no cometía errores honestos, simplemente no quería admitirlo todavía. Hace 2 años, en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la clínica de Jeffrey, una versión mucho más pequeña de la que eventualmente tendría que reconstruir, Gemma me presentó a una mesa de inversionistas como la esposa de Luke. Ella se dedica a eso del mercado local de productores. Muy encantadora, como si fuera un pasatiempo que alguien guardaba en el garaje. Sonreí, estreché manos y me dije a mí misma que no importaba lo que pensaran de mí personas que nunca me habían hecho una pregunta real sobre mi vida. Luego, 8 meses antes de la cena de cumpleaños, Rosalie me llamó directamente, algo raro en sí mismo, para preguntarme, con esa voz cortante y de negocios que reservaba para las personas que consideraba su personal, si podía encargarme del catering para una recaudación de fondos que estaba organizando para la clínica de Jeffrey, no asistir, sino encargarme del catering. Como si 12 años de matrimonio en esta familia me hubieran reclasificado silenciosamente de pariente a proveedora. De todas formas, dije que sí. Siempre decía que sí. Me decía a mí misma que era generosidad. Mirando hacia atrás, solo era agotamiento disfrazado de gracia. Luke notó algo de eso a su manera callada. No tienes que seguir demostrándoles nada, me dijo una vez, después del incidente del acomodo de asientos en Acción de Gracias, mientras íbamos manejando a casa en silencio durante los primeros 20 minutos antes de que por fin lo dijera. Recuerdo que me reí. No estoy demostrando nada, le dije. Solo no quiero darles un motivo. Como si alguna vez fuera a existir una versión de mí que no le diera un motivo a Rosalie. Como si el motivo alguna vez hubiera tenido que ver conmigo. La mañana
mañana de la cena de cumpleaños, me dije a mí misma que esta vez sería diferente. Los 80 años de Charles eran un gran acontecimiento y de verdad lo quería. No por obligación, sino porque él era el único que se había molestado en recordar los nombres de mis padres sin que yo tuviera que recordárselo. Me lo había preguntado meses antes, medio en broma, si todavía tenía la receta de sopa de mi mamá. Le dije que sí. Se iluminó como un niño, así que me desperté a las 4. Me dije a mí misma que el esfuerzo valdría la pena esta vez. Que tal vez, por fin, llegar con algo tan personal sería lo que cambiaría 12 años de ser ignorada. Debería haberlo sabido. Una parte de mí sí lo sabía. De todos modos, llevé la sopa. En cuanto crucé las puertas del salón privado del restaurante, con la charola apoyada en la cadera, los ojos de Rosalie me encontraron como un halcón encuentra movimiento en la hierba alta. «Bien, ya llegaste», dijo, sin molestarse en bajar la voz ante los 20 invitados sentados alrededor de la mesa larga. «Lleva eso a la cocina. Necesitamos a alguien que sirva los aperitivos en la mesa de los Henderson». Sentí que la cara se me calentaba, pero no dije nada. Después de 12 años, había aprendido que decir algo solo le daba a Rosalie más espacio para seguir hablando. Gemma se rió desde su asiento junto a Jeffrey, girando su vino como si estuviera audicionando para un papel en su propia vida. Llevar charolas es natural para las chicas del mercado, ¿no? Son buenas con las manos. Me dije a mí misma que no era nada. Solo Rosalía siendo Rosalía, solo Gemma actuando para una audiencia que hace mucho dejó de impresionarse. De todos modos, le serví a Charles un tazón de la sopa y se lo puse enfrente, y por un breve y cálido segundo vi cómo su rostro se suavizaba como siempre lo hacía cuando alguien recordaba algo verdadero sobre él. Nunca tuvo la oportunidad de probarla. La mano de Rosalie se lanzó y arrebató el tazón antes de que Charles pudiera levantar la cuchara. Se lo llevó a la nariz, olfateó dramáticamente para que todos en la mesa la vieran, y luego lo dejó de nuevo con una expresión de asco teatral. «Esto es basura», anunció. «Huele a comida callejera barata». Volvió a tomar el tazón y lo vació todo. 4 horas de mi mañana y una receta que era el último pedazo vivo de la letra de mi madre sobre el piso de madera importada del restaurante. «Eso es lo que pasa», dijo, lo suficientemente fuerte para que los Henderson, 2 mesas más allá, la escucharan. «Cuando tus padres cocinan toda su vida en un dinerucho destartalado». La sala se quedó en silencio, de esa manera específica en que los lugares se quedan en silencio cuando todos se dan cuenta de que algo ha ido demasiado lejos, pero nadie quiere ser quien lo diga en voz alta. Mis padres habían muerto hacía 16 años. Murieron al instante, según el informe del forense que todavía tenía doblado en un cajón en casa, en una carretera de 2 carriles a las afueras de Bakersfield, en el diner que habían construido con sus propias manos durante más de 2 décadas y media. Ese dinero me pagó el colegio comunitario. Me enseñó todo lo que sé sobre comida, sobre hospitalidad, sobre cómo hacer que un desconocido se sienta importante. Rosalie sabía todo eso. Lo había usado como un arma a propósito. Gemma se puso de pie, alisándose el vestido, usando la voz que probablemente usaba con los asociados junior que habían dejado pasar un plazo de presentación. «No hagas una escena, Hannah. Pídele disculpas a mamá». Todos en esa mesa esperaban que yo llorara. Vi cómo se reflejaba en sus rostros, la anticipación casi ansiosa, como si hubieran estado esperando años por este momento exacto. La chica del mercado finalmente quebrándose bajo el peso de su origen. En cambio, me agaché, agarré el borde del mantel y tiré. El vidrio estalló por todo el piso. Los 80 pastelitos con velas se deslizaron y chocaron contra la madera con un sonido parecido a una pequeña disculpa húmeda. Los meseros que habían estado rondando con botellas de champaña se quedaron congelados a mitad de servir, sin saber si estaban presenciando una emergencia médica o algo de lo que chismearían en la cocina el resto del año. Me quité el delantal, el que había usado toda la mañana en los muelles, todavía oliendo ligeramente a camarón y pimentón ahumado, y lo arrojé a los pies de Rosalie. «A partir de hoy», dije, «terminé de atender a esta familia». Jeffrey se levantó de su silla tan rápido que la tiró hacia atrás. 12 años de precisión quirúrgica en sus manos, y en ese momento todo se derrumbó en algo tosco y furioso. Lanzó un golpe. Le agarré la muñeca en el aire, a centímetros de mi cara, con un agarre más firme de lo que esperaba. «Doctor», dije, lo suficientemente bajo para que solo las mesas más cercanas pudieran escucharlo. «Esas manos son para sanar, no para golpear mujeres». Rosalie también estaba de pie ahora, señalando la puerta con un dedo tembloroso, su rostro manchado de rojo por una rabia que claramente había estado hirviendo bajo una década de cuidadosa compostura. «Lárgate, fuera de este restaurante. Nunca verás ni un solo centavo del dinero de esta familia. ¿Me entiendes?» Sonreí. No lo había planeado. Simplemente sucedió, fría y tranquila, surgiendo de algún lugar que no había visitado en mucho tiempo. «¿Herencia, Rosalie?», dije. «Yo ya soy dueña de este restaurante. Soy dueña del edificio donde el despacho de abogados de Gemma tiene sus oficinas. He sido dueña de ambos durante 6 años. Silencio absoluto. De esos que tienen peso, que presionan tus tímpanos. No esperé a que nadie se recuperara. Tomé la mano de Luke, mi esposo, el callado, el que esta familia había pasado 12 años humillando en silencio junto conmigo. Y salimos juntos, pasando la porcelana rota, el pastel derrumbado, cada rostro atónito en esa mesa, hacia el estacionamiento y el aire fresco de la tarde del Pacífico. Ninguno de los dos dijo una palabra hasta que estuvimos en el auto. «¿De verdad vas a hacer esto?», dijo Luke. No era una pregunta. Él lo había sabido, en el fondo, desde hacía más tiempo del que yo pensaba. «Ya lo hice», dije.
Ahora dejamos que el papeleo nos alcance. A la mañana siguiente, el financiamiento de la clínica de Jeffrey se había venido abajo. Había pasado 18 meses gestionando un préstamo para construcción y equipamiento de $4.2 millones a través de Meridian Pacific Bank para su propio centro de cirugía ortopédica. Ese tipo de proyecto no solo requería capital, sino también el tipo de confianza institucional que toma años en construirse. A las 9:14 de la mañana, su oficial de préstamos le llamó para informarle que el financiamiento había sido puesto en espera indefinida, en espera de una reevaluación de las garantías vinculadas al inmueble en cuestión. La propiedad subyacente era el complejo de consultorios médicos en el que Jeffrey había planeado rentar un espacio. El complejo que yo poseía a través de Harvest Moon Investments, la empresa holding que pasé 6 años construyendo silenciosamente con las ganancias de 3 adquisiciones comerciales distintas, incluyendo, casualmente, el mismo edificio del que dependía el préstamo de Jeffrey para tener condiciones de arrendamiento estables. La mañana de Gemma no fue mejor. El cliente más grande de su firma, una empresa de logística de tamaño mediano que rentaba 4 pisos en una torre de oficinas en el centro, terminó su acuerdo de representación esa misma tarde, citando un cambio en sus alianzas legales estratégicas. La torre, por cierto, también pertenecía a Harvest Moon Investments. Esto no puede ser una coincidencia. Gemma le susurró a Jeffrey esa noche, según lo que el primo de Luke nos contó después. La familia tenía una manera de filtrar información de forma indirecta, incluso cuando ya nadie nos hablaba directamente. No fue una coincidencia, tampoco fue una represalia. No exactamente. Yo no moví un dedo para echar abajo ninguno de los dos acuerdos. Mi equipo de administración de propiedades simplemente operaba como lo haría cualquier arrendador comercial responsable. Habían señalado a ambos inquilinos para una reevaluación estándar en cuanto surgió un incidente público, 20 testigos, una vajilla rota, un médico agrediendo a una mujer en un restaurante. Todo eso apareció en el tipo de informe de diligencia debida que los bancos y clientes corporativos suelen revisar como rutina. No tuve que usar nada como arma. La verdad lo hizo por sí sola. Mi administradora de propiedades, una mujer astuta y sin rodeos llamada Patricia NDI, que había dirigido las operaciones de arrendamiento comercial para Harvest Moon durante 4 años, me llamó ese domingo por la noche para explicarme qué lo había desencadenado. Revisión estándar de incidentes, me explicó. Cuando un inquilino o la persona al frente del inquilino está involucrado en una pelea pública, agresión, conducta desordenada, cualquier cosa que pueda exponernos a una responsabilidad reputacional como arrendadores, automáticamente se señala para una reevaluación bajo los términos del contrato principal de arrendamiento. No hice nada fuera de lo común, Hannah. Hice mi trabajo. El apellido Weaver simplemente resultó estar vinculado a ambas alertas esta vez. Le pregunté, en parte por una culpa que aún no entendía del todo, si había algún margen de discreción en eso, algo que yo podría haber detenido si hubiera querido. Pudiste haberlo cancelado, dijo Patricia. No lo hiciste, eso no es lo mismo que causarlo. Tenía razón, y me tomó semanas realmente creerle. Pausa breve. Si quieres más historias como esta y de mejor calidad, mi Spotify está enlazado en la descripción. La noticia se difundió en la comunidad empresarial local como siempre sucede, silenciosamente y luego, de repente, por todos lados. 2 contactos de bienes raíces comerciales que conocía desde hace años empezaron a referirse a lo que había pasado en el restaurante simplemente como el incidente Weaver, como si ya fuera una forma abreviada de referirse a eso. Un caso de estudio que otros propietarios y prestamistas mencionarían discretamente durante el resto de ese año cada vez que salía el apellido de la familia. 3 días después de la cena de cumpleaños, el teléfono de Rosalía vibró con un mensaje de texto de un número que no reconocía. Pinnacle Tower, Suite 4111 de la mañana. Ven sola si quieres, pero Jeffrey y Gemma también deberían estar ahí, sin firma. Rosalía lo miró durante mucho tiempo antes de llamar a Jeffrey. Sé lo que pasó en ese viaje en el elevador solo porque el primo de Luke trabaja en seguridad en el vestíbulo del edificio y nos lo contó semanas después. Los 3 de pie en silencio mientras los números subían. El sudor perlaba la frente de Jeffrey a pesar del aire acondicionado, y la armadura habitual de confianza de Gemma se resquebrajaba visiblemente piso por piso. Las puertas del elevador se abrieron en el piso 40. Ventanas de piso a techo rodeaban toda la oficina de la esquina, y toda la extensión de la ciudad brillaba abajo bajo el sol del mediodía. Yo estaba de pie en el centro de esa oficina cuando entraron, esta vez sin delantal. Un traje azul marino hecho a la medida, aretes de perla que habían pertenecido a mi madre, la única joya de ella que aún me quedaba. A mi lado estaba Carlos, vestido elegantemente, con una carpeta negra gruesa sostenida con ambas manos, y una expresión en su rostro que nunca antes le había visto. No era el patriarca amable y apacible que soportaba en silencio la crueldad de su familia en cada cena festiva, sino algo con filo. La función ha terminado, dijo Carlos. Su voz era de hierro, nada parecida al tono suave y cansado al que yo estaba acostumbrada a escuchar de él. Rosalía dio un paso atrás, tambaleándose. «Carlos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando?» Abrió la carpeta y la puso sobre la mesa de conferencias de vidrio entre nosotras. Escrituras, registros de transferencia de propiedad, poderes notariales, cada uno con un sello de notario que reconocí. Deborah Whitfield, una notaria pública que había estado manejando discretamente el papeleo para Harvest Moon Investments durante casi una década. Hace 40 años, dijo Carlos, compré terrenos sin desarrollar en Orlando, en Phoenix,
Lakes en Maui. Todos se burlaron de mí por eso, incluyéndote a ti, Rosalía, más de una vez, en más cenas de las que puedo contar. Ahora esa tierra vale una fortuna. Mantuve cada acre de esa tierra oculto de esta familia por una razón. Quería saber con el tiempo quién realmente se preocupaba por mí y quién solo estaba rondando el dinero. Me miró. Solo una persona lo hizo, dijo ella. Gemma recuperó la compostura más rápido que las otras dos. 20 años de instinto en la sala de audiencias no desaparecen solo porque el suelo se mueva bajo tus pies. Esto no prueba nada, dijo, acomodándose el saco. Voy a impugnar esto en la corte antes de que termine la semana. Transferencias de activos no reveladas, evaluaciones de capacidad cuestionables. Hay al menos una docena de ángulos aquí, y lo sabes. Abrí una segunda carpeta y la deslicé por el vidrio hacia ella. Adentro había evaluaciones médicas de capacidad del Dr. Efraín Ossi, un psiquiatra geriátrico con 23 años de práctica clínica, fechadas 8 meses antes, mucho antes de la cena, mucho antes de que todo esto se hiciera público. Evaluación cognitiva completa, hallazgos de competencia, notarizados y archivados también con el abogado sucesorio que figuraba en el expediente. Cada transferencia que Carlos había hecho al fideicomiso que finalmente financió Harvest Moon Investments se había realizado bajo la supervisión de un abogado independiente, revisada por un segundo abogado de bienes sucesorios para evitar conflictos de interés y archivada en la oficina del registro del condado años antes de que esa cena ocurriera. Gemma hojeó 3 páginas y se quedó en silencio. Soy la presidenta y accionista mayoritaria de Harvest Moon Investments, dije. Soy dueña de este restaurante donde se celebró la cena de cumpleaños de tu suegro. Soy dueña del edificio de oficinas donde tu firma ha operado durante los últimos 5 años, Gemma. Soy dueña del complejo médico que Jeffrey necesitaba para su clínica. Por eso el oficial de préstamos de Meridian Pacific llamó ayer por la mañana. Los bancos tienden a ponerse nerviosos al prestar millones de dólares a un médico que agrede a mujeres en restaurantes frente a 20 testigos. La noticia corre rápido en los círculos de bienes raíces comerciales, más rápido de lo que piensas. Las piernas de Jeffrey cedieron. Cayó de rodillas sobre la alfombra de la oficina. Todo el porte y la confianza de un cirujano que había pasado su carrera siendo respetado desaparecieron por completo. Por favor, dijo, restablece el préstamo. Tengo una familia. Tengo personal que ya contraté. Equipos ya encargados. Por favor, Hannah. Lo miré desde arriba durante un largo momento. Pensé en cada cena de domingo durante 12 años en la que él dejaba que su madre me humillara y no decía nada. O peor aún, se reía también. Pensé en el sonido que hizo la sopa espesa de mis padres al caer al suelo. Sobreviví a los insultos de tu familia cada domingo durante 12 años, le dije. Ahora tú puedes sobrevivir sin pisotear a la gente para salir adelante. Eso no es venganza, Jeffrey. Eso es solo el mercado poniéndose al día con la verdad. Rosalie estaba llorando ahora. El tipo de llanto que se desmorona en los bordes, que ya no es para aparentar porque ya no había una audiencia por la que valiera la pena aparentar. Soy tu suegra, dijo. Me debes respeto. Me acerqué lo suficiente para que tuviera que mirarme directamente en lugar de mirar más allá de mí como lo había hecho durante 12 años. No puedes exigir respeto después de pasar años destruyéndolo, le dije, con la voz firme. Tiraste un tazón de sopa al suelo porque no te gustaba de dónde vengo. Pude haber dejado pasar eso. He dejado pasar 100 cosas más pequeñas. Pero metiste a mis padres muertos en esto, frente a 20 personas, solo para hacerte sentir superior. Ese fue el límite, Rosalía. Tú misma la marcaste. Carlos metió la mano en la carpeta una última vez y sacó un solo sobre sellado. Lo puso frente a su esposa desde hacía 53 años, sin decir una palabra. Las manos de Rosalía temblaban tanto que le tomó 3 intentos abrirlo. Papeles de divorcio, redactados, como supe después, por la propia abogada patrimonial de Carlos, Margaret Cohen, 31 años en derecho familiar y sucesorio. 6 semanas antes, en silencio, metódicamente, la misma semana en que Carlos me mencionó por primera vez, casi de pasada mientras tomábamos café en mi puesto del mercado, que estaba cansado de pasar el tiempo que le quedaba fingiendo no ver en lo que se había convertido su familia. Después de todo, Carlos, Rosalía susurró, mirando los papeles como si pudieran reorganizarse en algo menos definitivo si los miraba lo suficiente. Después de 53 años, después de todo, dijo él. Y por primera vez esa mañana, su voz de hierro se quebró un poco en los bordes. No voy a pasar lo que me queda de vida sentado junto a alguien tan cruel. Debí humillar a la única persona en esta familia que alguna vez me trató como algo más que una cuenta bancaria. Tengo 80 años, Rosalía. No me quedan los años suficientes para seguir fingiendo que eso era aceptable. Entonces se alejó de ella, hacia donde Luke y yo estábamos juntos junto a las ventanas, con todo el resplandor de la ciudad extendiéndose detrás de nosotros. Me quedaré, dijo Carlos, con las personas que me trataron como familia antes de saber que yo tenía algo. Las consecuencias tardaron casi un año en asentarse por completo. Como siempre sucede con estas cosas, una vez que el impacto inicial se desvanece y el papeleo comienza a seguir su lento e inevitable curso, el proyecto de la clínica de Jeffrey no murió por completo. Finalmente consiguió un financiamiento menor a través de una cooperativa de crédito regional, con una tasa de interés considerablemente peor, y redujo toda la operación a una fracción de su ambición original. Y, según personas que todavía me ponen al tanto de vez en cuando, lo pida o no, ha pasado el último año reconstruyendo su reputación profesional. Eso fue algo que casi destruyó con una sola cena y un solo golpe de su puño. Yo no bloqueé ese financiamiento. Nunca bloqueé nada. El mercado simplemente recordó lo que él había hecho frente a 20 testigos, por más tiempo del que él esperaba. La firma
firma de Gemma sobrevivió, aunque ella dio un paso atrás respecto a convertirse en socia patrimonial la primavera siguiente. Una decisión mutua, según el comunicado de prensa. Aunque dos ex colegas me dijeron en privado que fue mucho menos mutua que eso, ella siguió ejerciendo la abogacía. Entiendo que es buena en eso cuando la crueldad no forma parte de la descripción del trabajo. Rosalía se mudó a un condominio en Carlsbad, que fue proporcionado por el acuerdo de Charles. Cómodo, suficiente, completamente desconectado de la vida y la familia que pasó décadas creyendo que controlaba. No sé si ha cambiado. Sé que la última vez que Lucas habló con ella, 6 meses después de que se finalizara el divorcio, ella todavía no había dicho la palabra "lo siento" en voz alta. Ni una sola vez, ni por el chowder, ni por mis padres, ni por nada de eso. Carlos se mudó con Lucas y conmigo hace 11 meses. Ahora tiene su propia ala en la casa, insistí, y él fingió resistirse exactamente el tiempo que le tomó ver la vista al mar desde las ventanas de la suite de invitados. La mayoría de las mañanas, lo encuentro en la barra de mi cocina antes del amanecer, esperándome para ir al muelle, insistiendo en acompañarme por el aire fresco, aunque ambos sabemos que en realidad es para verme escoger camarones como lo hacía su propia madre, allá en Maine, hace tantas décadas.